Un saludo, le mandamos aquí de la ciudad de Portland. Hoy estamos cursando en la porción número 135 y el texto que hemos escogido para la charla de esta mañana está en Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Y en esta semana hubieron dos cosas que iba pasando la semana. Yo estuve reflexionando o me hicieron reflexionar sobre cómo ser un buen líder, en el sentido de que nosotros, siendo llamados a ser sacerdotes para Dios, Dios nos llama dentro de las cosas que Dios nos ha puesto a hacer o a servir como sacerdote. Somos nosotros llamados a liderar en nuestra familia, o sea, en nuestro grupo, la congregación o Keilah, y debemos hacerlo de una manera correcta, no a la luz de lo que el liderazgo digamos, del mundo secular hoy dicta, sino de la manera correcta delante de los ojos de Dios. Esa es la manera en la cual nosotros debemos enfocarnos para liderar ya sea nuestra familia, grupo, la congregación, a lo que Dios nos ha llamado a servir a nosotros como sacerdote. O sea, teniendo en cuenta que somos llamados a ser ese sacerdocio santo al cual Dios nos llama a nosotros. Entonces, cuando yo analizaba esas dos cosas que me hacían reflexionar, una era un texto, específicamente el que está en Jeremías capítulo 22, versículo 16, que dice: hizo justicia a pobres e indigentes y le fue bien. ¿No fue eso conocerme a mí?, dice Adonai. Esto lo decía hablando acerca del rey Josías y su liderazgo, o sea, cuando le tocó a él esta tarea de liderar el pueblo de Israel. Y está interesante todo lo referente a todo lo que hizo y cómo el rey Josías se comportó y cómo fue todo lo que hizo al respecto, cómo se dejó guiar por Dios y por el resultado que tuvo. Me hacía eso reflexionar. Y la segunda cosa que me hacía reflexionar en esta semana acerca de cómo ser un buen líder era una frase que escuchaba en una publicación, o que leía en una publicación, y decía algo interesante que me llamó mucho la atención, y sobre eso reflexionaba. Y todo esto va a conjugar en algo cuando yo escogía el versículo que vamos a estar en esta mañana utilizando para aprender, para discutir sobre este tema. Y la frase decía: hay de los que siguen sentimientos y tradición y no las escrituras. Todo esto se juntaba, y cuando yo leía el capítulo 23 de Jeremías, una de las porciones que tocaba para esta semana, especialmente los versos del 1 al 6, me llamaba mucho la atención, y todo, por eso decía que convergía, porque me hacía poder distinguir sobre este tipo de liderazgo que habla aquí, ¿ve? Y aquí voy a leerles, dice Jeremías 23, verso del 1 al 6, lo vamos a estar leyendo aquí para ir comenzando con la charla que vamos a tener en esta mañana. Dice, y comienza de la misma manera que esta frase que yo veía en las redes. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal. Y dice Adonai: por eso, así dice Adonai acerca de los pastores de mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis atendido. He aquí, yo os castigo por la maldad de vuestras acciones. Yo reuniré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y no temerán más, ni se turbarán, y ninguna faltará, dice Adonai. He aquí, vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y juzgará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre: Adonai Tsidkenu. Cuando yo leía esta parte de esta porción, o sea, aquí podemos ver que sobresaltan dos tipos de pastores en este caso: aquellos pastores que destruyen y dispersan, contra aquellos pastores que pastorean bien y que cuidan el rebaño. Y lo que está mostrando aquí en estos versos de Jeremías, lo cual refleja dos tipos de liderazgo
Y es de lo que quería en esta mañana, quería comentar o quería hablar con ustedes. O sea, esos dos tipos de liderazgo y la repercusión que tienen esto para la congregación o para el grupo, para aquellos a que nosotros lideramos, o sea, la manera en la que nosotros lideramos. O sea, en esta mañana quiero hablarle acerca de dos tipos de liderazgo y su repercusión. Como veíamos los versos que leíamos hace un ratico, como les decía, refleja estos dos tipos de liderazgo. ¿Y cuáles son? El que lidera en la dirección correcta y el que lidera en la dirección errónea. Este que lidera en la dirección errónea, pudiéramos decir que tiene dos subrenglones, ¿no? Uno que lo hace ya sea por desconocimiento, o sea, este puede ser capaz de corregir su dirección o ser rebelde ante correcciones. O sea, pudiera haber este tipo también. Y está el segundo, que es el que lo hace intencionalmente, o sea, lidera erróneamente de forma consciente. Y es uno de los que más a mí me preocupa, o sea, que más me llama la atención porque podemos ver cómo hay personas que se enfocan precisamente en esto conscientemente y vamos a verlo un poquito más adelante, más detallado. Para eso, o sea, estamos hablando de estos dos tipos de liderazgo, o sea, los que van en la dirección correcta, podríamos decir a la derecha, y los que liberan en la dirección errónea hacia la izquierda, ¿no? Para dividirlo de alguna manera. El primer tipo de liderazgo y su repercusión del que estaremos viendo hoy es ese, el que lidera en la dirección errónea. Y es este que destruye, que dispersa y que va en contra de la función para la cual fue designado. Y podemos verlo aquí en el primer segundo versículo del capítulo 23 de Jeremías, donde dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Adonai. Interesantemente, hay tres, bueno, en este caso hay dos palabras que describen a esos pastores. Y cuando yo estaba analizando desde el idioma hebreo, estas dos palabras que caracterizan de alguna manera la forma en la que se comportan estos líderes o pastores, en este caso, que es la palabra roim. O sea, la palabra roim viene de, o sea, el plural, en este caso, derivado de la raíz raú, donde, o sea, es la palabra que responde a la acción de pacer, apacentar o gobernar, apacentar, impartir conocimiento, haciendo referencia a esta función de pastorear. Esa es la palabra que se traduce allí. Pero en este caso, la palabra que se utiliza es la palabra roim, que viene siendo el plural, en este caso, para el masculino. Y hago una salvedad aquí porque hay algo interesante que descubría yo cuando estudiaba esta frase en el idioma hebreo, donde la primera palabra que utilizaba en este caso es meabdim, o sea, roim meabdim, y roim, la segunda palabra es, vamos a estar analizando un poquito más adelante, en este caso es abdim. Y pasaba algo interesante aquí, que, o sea, descubría cuando yo analizaba y estudiaba esta palabra, y es que hay un concepto, en este caso de la gramática, donde digamos que el verbo, lo que cumple esa función, eso es lo que se llama un estado causativo, que es cuando el sujeto en realidad no realiza la acción directamente, sino que provoca o hace que otra persona o cosa lo haga. Por eso que vemos en esta forma, está en causativo, dice, ¿eh? Y en este caso, Abdín está en esa misma posición, o sea, en ese concepto se pudiera, o sea, está colocado ahí, ¿ves? Y lo que quiere decir es que va a provocar algo, ¿ves? El sentido de lo que me llamaba a mí la atención es este tipo de líderes, ¿ves? Donde la causa que va a provocar con sus acciones es donde lo lleva. Y cuando yo me enfocaba en lo que significa, en este caso, o sea, de dónde sale la palabra meabdim, viene siendo, en este caso es el participio masculino plural, en este caso en causativo, o que viene o se traduce de abad, que responde a la traducción de estar destruido, arruinado, perdido, encontrarse en un estado de ruina o destrucción.
y tiene mucho más cosas, o sea, estar perdido, vagar, actuar, errante, andar como un nómada. Todas estas palabras responden, incluso despilfarrar, malgastar. Hay un montón de sinónimos que responden a la traducción de esta palabra en este caso. Y como les decía, la palabra como tal está en el causativo de esta palabra, abad, en este caso, meabdim. Y entonces, lo interesante de esto es que esta palabra se traduce entonces como aquellos que destruyen, por el concepto que le explicaba anteriormente. O sea, no es lo que significa la palabra o cómo se traduce en ella en específico, sino lo que ella provoca. O sea, en este caso, meabdim se traduce como que destruyen o que arruinan o que rompen. Esto tiene una implicación y es lo que me llamaba a mí la atención. O sea, dejan perecer, echan a perder o corrompen, pero de una manera, digamos que lo provocan. No son ellos, o sea, no es que se hace solo, sino que lo hacen intencionalmente. Por eso al principio le mencionaba esto acerca de los que guían intencionalmente hacia una dirección. ¿Ve? Por eso todo converge hacia aquí. ¿Ve? Son esa causa de la destrucción de alguien o de algo. ¿Ve? Y es lo que está mostrando aquí en la traducción. O sea, cuando he estudiado la palabra, lo que me mostraba a mí era esto. ¿Hacia dónde lleva? ¿Ve? Son ellos los que provocan la destrucción en otras personas o en otra cosa. ¿Ve? Por eso que habla aquí de pastores que destruyen o líderes que destruyen. ¿Ve? Cuando yo veía esto en hebreo, o sea, me llamaba mucho la atención porque coincidía con lo que yo estaba pensando. O sea, personas que vienen intencionalmente, no simplemente son personas que guían por desconocimiento. Por eso les mencionaba al principio que dentro de este grupo de personas o líderes o pastores que guían de una forma incorrecta, o sea, que guían hacia donde no tienen que ir, lo hacen de dos maneras. Una lo hacen por falta de conocimiento, que son esas personas que cuando alguien se le acerca o simplemente le explican y le enseñan en la Biblia, mira, eso está incorrecto por esto y por esto, son capaces de rectificar y de afinar el tiro, como decimos nosotros en cubano, ¿no? Son capaces de rebobinar y decir, ok, cometí un error, necesito retomar el camino donde me desvié para seguir guiando a la congregación, el grupo o a la familia en la dirección correcta, que es la instrucción que nos da Dios en la Torá, es la instrucción que nos fue dada. Pero pasa diferente con el tipo de líderes, en este caso pastores, que en su rebeldía son, o sea, conscientes de a dónde lo llevan. ¿Ve? A esto son lo que hay que tenerle miedo. Ellos en su propia opinión van por un camino que es el que es. Usted le enseña la verdad, usted le enseña realmente dónde están los errores y ellos no son capaces de verlo. Pero no es que no son capaces de verlo, es que ellos intencionalmente llevan a ese grupo a un lugar que es totalmente diferente a lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Eh? Lo llevan intencionalmente hacia un lugar donde es como si tuvieran un plan o una segunda intención de dónde quieren llevarlo. Y todo esto empieza a converger con algo interesante que pasaba con las contrataciones, en este caso de Satanás. ¿Ve? Todo esto viene, es como algo planificado, algo que está, que viene con una intención previa, ¿ve? Previamente organizado. Todo esto converge en eso, al que se opone, en este caso el Satán, que es quien planifica. Por eso le decía las contrataciones de Satanás. ¿Por qué? Porque viene algo que simplemente se planificó con antelación. Ok, quiero ir por este camino para ir desviándolo de una manera intencional hacia un lugar donde yo quiero que vayan. ¿Ve? Por eso es que allí en el versículo que leían dice, bueno, hay de esos pastores que destruyen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo están haciendo intencionalmente. No es que lo hacen por desconocimiento, es que viene una intención provocada por algo. Y aquí es donde viene precisamente eso que te energiza. O sea, de quién está detrás de estas personas, quiénes son los que impulsan a esa persona a guiar a la congregación o a un grupo o a la familia o un grupo determinado hacia una dirección diferente. O sea, ¿quién es el que está detrás de esto?
no es Dios en este caso. Porque si fuera Dios, bueno, ellos fueran capaces de poder, según su palabra, corregir y guiar en la dirección correcta. Pero su intención no es esa. Su intención es guiar en el sentido erróneo, equivocado, con un objetivo, y están respaldados o energizados. Quien los mueve a hacer esto a ellos es el que se opone a Dios en este caso. Por eso lo va a guiar en esta dirección de una forma intencional. Por eso es que un líder, la importancia que tiene en este caso, cómo se comporta un líder. O sea, en este caso como Meabdin. ¿Qué va a hacer en este caso? Va a distorsionar, va a sabotear, va a distorsionar esta realidad. El objetivo lo va a desviar intencionalmente. ¿Por qué? Si lo está haciendo así, está siendo energizado, influenciado por alguien o algo que se opone a que las ovejas de ese rebaño, en este caso que habla aquí el versículo, eso no lo digo yo, eso lo dice el dueño del rebaño, están desviando, saboteando estas cosas, y por eso le dice, hay de aquellos que se dedican a hacer esto intencionalmente. Si tú lo que quieres es el bien para ese rebaño que te fue confiado, ese grupo pequeño, sea una congregación, un grupo grande, una familia, no importa el tamaño del grupo. Si Dios te encomendó y te confió ese grupo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Realmente es buscar la tutoría del dueño para saber cómo tratarla. O sea, ¿dónde tú vas a buscar la forma correcta de guiarla? Vas a venir con el dueño y le vas a decir, mira, hay cosas que yo no sé hacer, no sé cómo tratarla. Necesito que me dé una tutoría para saber cómo hacerlo correctamente. No hacer porque realmente las ovejas son tuyas, no son mías. ¿Ves? Y yo lo que quiero es hacer que ellas caminen y se sientan bien. Yo necesito que tú me enseñes a hacerlo como tú haces. Eso es lo que realmente un buen líder debería hacer. Y no ser en este caso, como lo que veíamos al principio, un meabdim. O sea, en este caso hay muchos que tienen incluso el manual. O sea, lo interesante de esto es que el manual no es que es solamente para algunos, no, el manual está ahí para todos. Hay unos que escogen guiarse por el manual y otros no. Hay otros que usan el manual, pero lo usan con esa intención maligna de la que le hablaba al principio, para poder sabotear, distorsionar y apartar las ovejas. ¿Con qué objetivo? Todos sabemos. ¿Por qué? Porque trabajan no para el dueño, sino que trabajan para la competencia. Y por eso, o sea, rectifico y digo que, bueno, hay ojo con esto, porque en ocasiones nosotros incluso podemos estarnos comportando de una manera en la que estemos trabajando para la competencia. Por eso decía la importancia de poderlo identificar para poder rectificar el tiro y guiar las ovejas, en este caso, o el grupo, hacia la dirección correcta. Porque hay pastores, en este caso de ovejas, que trabajan para dueños diferentes. Entonces, bueno, como les decía, como son competencias, aquellos que trabajan para el que se opone a Dios en este caso, o al rebaño de la congregación, que son los hijos de Dios, el que se opone, ¿qué va a hacer? Nunca te va a aconsejar, nunca van a trabajar juntos, no van a aconsejarte para bien en este caso. Es que no te van a aconsejar, te van a aconsejar para otras cosas, pero no para bien. ¿Por qué? Porque lo que quieren es desviarte. Están trabajando para la competencia. Nadie de la competencia te va a venir a dar un buen consejo. Va a venir, te va a aconsejar. ¿Qué es lo que hace quien trabaja para la competencia? Tratar de distorsionar la cosa para que a ti te vaya mal, para que a ellos le vaya bien. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar esto? Cuando el consejo que te están dando se acopla con la dirección en la que está caminando en este caso, o la instrucción que Dios te dio. Si se acopla aquí, bueno, estamos trabajando en el mismo equipo. Esa es mi competencia. ¿Ves? Por eso en este caso se aconseja, se ayuda, se motiva, se comparte experiencia de quien trabaja contigo para lograr objetivos juntos, para trabajar en una misma dirección. No con la competencia que en realidad lo que su objetivo es trabajar en contra tuya para lograr una meta diferente que no es la tuya, a tratar de oponerse a lo tuyo. En el caso de nosotros, la meta de nosotros es trabajar para quién, para Dios, para trabajar para el Mahut, el reino. ¿Y quién se opone a eso? Todos sabemos quién es el que se opone a todo lo que se hace para trabajar para el reino, el que se opone, el Satán. Por eso, ¿quién se alinea con el reino? El que se alinea con la constitución establecida por ese rey, en este caso, que no fue legada a nosotros. ¿Quién no se alinea con esto? El que se opone, el que se desvía intencionalmente, sabiendo lo que hay que hacer, se desvía hacia otro lugar. Hay otros cuidadores
que también van a tratar de robarse las ovejas. Esta es otra de las partes. ¿Para qué van a hacerlo? Bueno, ya sea para vendérsela, para comérsela o para hacer daño, simplemente, ¿ves? Van a romper el cerco para que se salgan, para que se desvíen y para que se pierdan. Y es aquí donde entraba la segunda palabra de la que le hablaba al principio. ¿Se acuerda que le hablaba de Roín? Y en este caso está Mefitzin. O sea, el primero era la primera palabra, Meabdin, y la segunda palabra que le decía, Mefitzin. En este caso, los pastores. Esa es la palabra que caracteriza a esos pastores. En este caso también está en el mismo concepto gramatical que él hablaba, causativo en este caso, y responde o viene de la raíz, en este caso, que se traduce o se usa para traducir, o se traduce en este caso para dispersarse, despojar, expulsar, despojar a alguien de su posición o para derramar. Y de aquí yo tomaba la primera traducción en este caso, que era la de dispersar. Por eso le comentaba, dice, bueno, estas personas o estos otros cuidadores, estos otros pastores que trabajan para la competencia, ¿por qué tratan de romper el cerco? Porque lo que tratan es de que cuando rompen ese cerco, las ovejas que están ahí reunidas, que el pastor tiene que estar cuidando, cuando le rompen el cerco, que algunas ovejas se vayan. Si está trabajando para el reino, él no va a romper ese cerco. ¿Ves? Por eso te digo que aquí está la diferencia. Cuando rompe el cerco, ¿por qué lo hace? Porque lo que quiere es que las ovejas se dispersen. Porque quiere que las ovejas se pierdan. ¿Para qué? No para que a ellos solamente le vaya bien, sino para que a ti te vaya mal. ¿Ves? Entonces aquí está esta otra palabra que caracteriza a ese tipo de pastores que lideran en la dirección incorrecta. Y lo interesante de estas dos palabras, o sea, en este caso se traducen como esparcen o dispersan, es lo que nosotros conocemos en Cuba, un dicho muy conocido por todos, es como el que empuja no se da golpe. ¿Ves? Siempre que el que empuja no se da golpe. Es algo que de chiquito siempre en la escuela usábamos mucho y es cierto. O sea, te empuja a alguien y la persona que recibe el daño no es usted. Entonces simplemente le da un empujoncito, la persona se cae y recibe el daño. Pero ¿qué fue lo que usted hizo? Usted provocó intencionalmente que alguien se dañara. ¿Ve? Son la causa por la cual otros se desvían. O sea, esa acción es ese actuar donde, y esta es la intención, por eso lo hablaba al principio, de aquellos que, esos pastores, que intencionalmente actúan de una forma para guiar y para distorsionar, para hacer que las cosas salgan mal. ¿Por qué? Porque eso mismo, quien empuja no se da golpe. Ellos no son los que reciben el daño. Los que reciben el daño son esas ovejas que por desconocimiento, por lo que sea, simplemente vieron se abrió una puertecita y se fueron creyendo que era la salida. ¿Ves? Por ahí salieron. Pero ellos lo que están logrando es otro objetivo, es distorsionar la realidad, para que se salgan, para que pierdan el foco, para que pierdan la meta. ¿Ves? Por eso les digo, entonces ellos son los que reciben el daño, eso que salen, en este caso el rebaño. Y por eso es que, no yo, eso lo dice Dios, dice, hay de esos que provocan en ese liderazgo que esas personas se salgan del redil. ¿Ves? Para ellos el castigo. Pues bueno, van a darle cuenta a Dios después. Las personas sí reciben el daño porque salen, tropiezan, pero un buen pastor él va a salir, la va a rescatar. Si son de las llamadas, y vamos a ver eso un poco más adelante, donde habla acerca de lo que hacen la función de pastor realmente, o sea, los que están llamados a liderar en la dirección correcta, cómo van a salir a buscarla para rescatarla, ¿ves? Porque ellos lo que van a tratar es lo contrario. Ellos van a trabajar enfocados en trabajar para el reino. Entonces, volvemos aquí al refrán. El que empuja no se da golpe. Son esas personas que provocan la acción. ¿Ves? Por eso le hablaba de este concepto de la causa. O sea, tú eres la causa por la cual otra persona, ¿ves?, puede estar en problemas, se puede desviar, se puede descarriar. Aquí Dios está poniendo un alto y dice, hay para esta persona. El segundo tipo de liderazgo es que estaremos hablando hoy, y su repercusión es el que lidera en la dirección correcta. Es aquel que cumple con la función o el propósito para el cual fue designado. Y lo encontramos aquí en el versículo 3 y 6 del capítulo 23 de Jeremías. Y dice, yo reuniré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y no temerán más, ni se turbarán, y ninguna faltará, dice Adonai. He aquí vienen días, dice Adonai,
en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Adonai Tsidkenu. Aquí podemos ver también, dentro de las cosas, un tipo de liderazgo, y bueno, lo vamos a dar para el final eso, pero bueno, lo interesante aquí es esta primera parte, dice, y pondré sobre ellas pastores que la pastoreen. Y en el segundo versículo dice, levantaré a David un renuevo justo. Aquí está hablando de dos acciones. Y estas dos palabras, pondré y levantaré, en este caso es la frase en hebreo que estaba analizando yo, es la palabra Behakimoti Alejem Rohim Berraú. Y la palabra que analizaba yo en este caso, que responde a la traducción de pondré o levantaré, es Akimoti, que está también en causativo, pero en este caso, y viene bueno de la raíz kun, que es la palabra que responde, o sea, lo que hablábamos al principio, la palabra que responde acerca de los pastores, o sea, la forma en la que se hace pacer, apacentar, gobernar. ¿Se acuerdan al principio cuando hablábamos de esto? O sea, de donde deriva la palabra Rohim en este caso, es esta misma, ¿ves? El causativo viene, o sea, en este caso es levantaré, pondré, estableceré. Es la palabra, lo que está hablando aquí, ¿ves? Dice, y levantaré pastores, en este caso, líderes que la apacienten bien, que la guíen en la dirección que yo indico según la instrucción que yo le dé escrita. En otras palabras, en este caso serían líderes que me siguen a mí, dice el Señor. ¿Y cuál es el resultado para ese rebaño o para esta congregación, para este quejilá, para este grupo? Dice que no temerán más ni se turbarán y ninguna faltará, dice Adonai. Es interesante cómo en este caso quien provoca esta acción es el mismo Dios. ¿Ves? Por eso le hablaba de esta forma gramatical en causativo. Dice yo, y lo interesante aquí, o sea, yo levantaré. Y es interesante porque cuando yo analizaba la forma gramatical de esta palabra, en la forma en la que yo la analizaba, la palabra como tal no está en futuro como nosotros podemos verlo ahora. Eso pertenece al presente, que bueno, lo que entendemos un poquito del hebreo, y me incluyo de lo que estudiamos un poco, el hebreo, por ejemplo, el presente ya es pasado. Para entender un poco el por qué, voy a decirle esto. Que él está levantando, lo que quiere decir, está levantando, o sea, que en la dimensión en la que Dios está, eso ya pasó. ¿Ves? Recuerden que a Dios no se limita en el tiempo y espacio, sino que, por eso es que es bueno entender esta parte. Dice, bueno, eso que ya le está mostrando, en este caso Jeremías, dice, bueno, eso ya pasó. Es algo que va a suceder. ¿Ves? Ya en esa dimensión ocurrió. Y es algo que va a pasar. Por eso se lo está diciendo así. Levantaré. Yo voy a poner a pastores que van a hacer la función para la cual yo lo he llamado. Aquellos que se van a preocupar por guiar a las ovejas. Y aquí es donde entraba esa parte interesante, que era la que yo le decía, que en el versículo 5 y 6 nos da un ejemplo de un liderazgo el cual nosotros, o sea, no solamente nosotros tenemos que imitar, sino que es digno de imitar. Y es donde dice en el versículo 5 y 6, dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David. Este levantaré es la misma palabra que estuvimos hablando aquí arriba, Akimoti. Dice, levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra, y sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y se apellidará con este nombre, Adonai Tsidkenu. O sea, este versículo nos está dando a nosotros un ejemplo de liderazgo, de cómo va a ser el líder y en la dirección que tiene que trabajar. O sea, cuál es la función que tiene que hacer. ¿Ves? Cómo se tiene que comportar. Y todo, interesantemente, todo esto machea con lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Se lo voy a dejar aquí de tarea después para que lo busquen, donde vamos a poner ahí un ejemplo ahí, que es una maravilla cuando yo analizaba todo esto y macheaba
este tipo de liderazgo, porque bueno, aquí sabemos todo a quién está representando, está hablando aquí de ese renuevo de que está mencionándolo aquí, es de Yeshua HaMashiach. Está hablando de ese renuevo perfecto, que es el líder que nosotros debemos imitar. ¿Ve? Y entonces cuando yo leí aquí el versículo 12 del capítulo 17 de Juan, lo tomé como nota, aquí dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. O sea, aquí lo interesante es la manera en la que este líder guía. ¿Se acuerda que allá hablábamos de un tipo de pastor que dispersaba, distorsionaba, dejaba aquellos que abrían el cerco para que las ovejas se perdieran? La diferencia está aquí en este tipo de liderazgo, que es el liderazgo de Yeshua HaMashiach. Aquellos que le fueron dados, ninguno se perdió. Todos los guardé. Ese es el liderazgo que Dios nos está llamando a nosotros a seguir. Del grupo que nosotros tenemos, ya sean uno, dos, nuestra familia, el grupo de la congregación, aquellas personas que Dios ha encargado en tus manos, tu tarea es protegerlo, como mismo Jesús, en este caso, Yeshua lo protegió. ¿Al costo de qué? De dar su propia vida por ello. Ninguno se perdió. Y cuando usted lee todo el capítulo 17, no solamente el versículo 12, usted lee todo el versículo, todos los versículos del capítulo 17 de Juan, usted se da cuenta de lo que realmente es ese liderazgo. Que es un liderazgo digno de imitar. Es un ejemplo para nosotros como líderes, como sacerdotes, llamados por Dios a liderar en nuestra familia, en nuestra quejilá, en nuestra congregación o en nuestro grupo, donde quiera que nosotros estemos al frente de esas personas. Dios nos ha llamado a nosotros a ser un ejemplo de santidad y a guiarlo, pero es imitando ese tipo de liderazgo. Entonces incluso cuando un poquito más adelante yo estaba leyendo ahí mismo el capítulo 17 de Juan, me topaba con algo interesante, que era cómo terminaba en este caso el versículo 6 de Jeremías, donde dice que bueno, Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre. En este caso no Israel, sino ese renuevo que Dios iba a levantar a David, o sea, ese renuevo justo que iba a reinar y que obrará prudentemente, iba a hacer justicia, se iba a apellidar Adonai Tsidkenu. Y interesantemente el versículo 25 de Juan 17 así comienza, donde Jesús está diciendo Padre justo. O sea, esta palabra justo, en este caso es la palabra dikaios, responde al equivalente en hebreo para justo o recto. O sea, está hablando de la misma palabra. Sabemos cuando Jesús le está diciendo Padre justo, sabemos que Dios, en este caso, está refiriéndose a la deidad, ¿ve? Pero dentro de esa deidad está Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces está refiriéndose a Él mismo también. O sea, que ese apellido, eso que lo califica como Adonai Tsidkenu, está haciendo un calificativo para Él en este caso. Ese mismo Jesús es ese Adonai Tsidkenu. Por eso lo dice aquí, se apellidará, no Israel, ese renuevo que Dios levantó. Ese líder al cual nosotros tenemos que seguir. Entonces, para concluir, si nosotros somos llamados a Dios o llamados por Dios a ser sacerdotes y a ser líderes en este caso, según qué ejemplo debemos nosotros liderar en nuestra familia o en nuestro grupo o congregación, como este renuevo justo, y el resultado será que en ese grupo, esa persona que Dios te ha confiado, ese grupito, sea grande o pequeño, no importa, habitará de la misma manera. Solo digo yo, es lo que dice en este caso la palabra. Dice, habitará confiado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir esa instrucción, vamos a seguir el liderazgo genuino que guía en la dirección correcta. Y dice aquí, como ese renuevo justo, y el resultado será que ese grupo habitará confiado, como dice la Escritura. Y no temerán más, ni se turbarán, ni ninguna faltará, dice el Señor. Eso no lo digo yo. Es lo que dice la Escritura. Es el resultado de seguir ese liderazgo que Dios trazó, un ejemplo que nos dio para que nosotros sigamos haciendo. O sea, si nosotros vamos a seguir ese mismo ejemplo de liderazgo,
estos van a ser los resultados para nuestro grupo, para nuestra quejilá, para nuestra congregación, para nuestra familia. Ninguno de ellos faltará, ninguno de ellos se perderá. De la misma manera en la que ninguno de ese grupito que le fueron, en este caso hablando los discípulos, ninguno se perdió con excepto de aquel que, bueno, que era parte de un plan, pero bueno, aquellos que Dios había guardado, y bueno, todos nosotros en este caso tampoco entramos nosotros también en ese grupo, pero bueno, como mismo Dios le dicen, se expresa en aquel momento y dice, bueno, eso que tú me diste yo lo guardé, incluso voy a entregar mi vida por todo aquello, ¿ves? Nosotros debemos estar dispuestos como líderes también a proteger, a guardar nuestra familia, nuestro grupo, a ponernos al frente de ellos para defenderlo, porque es el trabajo o es la función para la cual Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces, que nosotros dejemos que Dios haga en nosotros, o que cumpla en este caso, que forme en nosotros ese líder que Él quiere que nosotros seamos, y que seamos esos líderes que guían en la dirección correcta, que cumplamos con nuestra función y el propósito que Dios nos ha dado como sacerdotes de liderar y guiar nuestra familia hacia donde Él nos indica en la instrucción que Él nos dejó. Que Dios le bendiga en esta mañana.